Hola a todos, mi nombre es Adriano Caña y voy a hablarles de un tema titulado de Emigrantes a exiliados, leoneses en México en la primera mitad del siglo XX. Es crucial abordar primero el concepto de migración en masa española, que se da entre 1880 y 1930, cuando más de 3,5 millones de personas cruzaron el Atlántico, algo que afectó tanto a la nación emisora, que es la española, como a la de la nación receptora. Esta corriente migratoria no tiene precedentes en la historia de España, siendo el éxodo español a América uno de los fenómenos más importantes de la historia social contemporánea del país. Por ello, en aquel momento, la percepción social que se tuvo de la inmigración estuvo directamente relacionada con la pérdida de capacidad productiva y de poderío militar. Por lo tanto, los intelectuales lo que hicieron y los políticos fue relacionarla con el fracaso nacional que se estaba viviendo en España en aquellos momentos de crisis finisecular. Por tanto, la inmigración en masa que se produce entre los siglos XIX y XX también tenemos que enmarcarla dentro de un proceso atlántico. Se da en España, pero también se da en el resto de Europa. Y tenemos diferente documentación que nos permite esbozar cómo funcionó, cómo evolucionó este fenómeno. Gracias a documentación que sí, es verdad, es diferente, tanto los archivos españoles como los americanos, pero podemos hacer una especie podemos tener una intuición de cómo evoluciona, ¿no? Esa documentación varía por culpa de los embarques clandestinos, no tener papeles en regla, no haber salido de un puerto español o la propia inmigración golondrina. ¿Cómo evoluciona la inmigración española a América? Pues aquí vemos una gráfica en la cual se compara la inmigración con el propio retorno a España, en el cual se dan unos puntos en los que en el que el retorno supera la inmigración derivado del propio contexto histórico en el que se produce, ¿no? 1898 con la guerra de Cuba o 1920 con la gripe española. También se producen bajadas entre 1914 y 1918 por culpa de la Primera Guerra Mundial. En el resto lo que se producen son importantes picos, es decir, quitando esas contextualizaciones históricas, esos acontecimientos históricos, el fenómeno migratorio a principios del siglo XX lo que hace es aumentar exponencialmente. ¿Cuáles son las características de esta migración? Pues España presenta un comportamiento migratorio similar al de otros países europeos, pero con dos particularidades. Hay una orientación muy clara a los países de América Latina y se produce una concentración importante de migración en las primeras décadas del siglo XX, a diferencia de otros países que empiezan un poco antes. Cerca del 90% de la corriente migratoria española se da entre 1880 y 1930 y se concentra en Argentina, Uruguay, Cuba y Brasil, en una elección determinada por el propio pasado colonial de estos países. ¿Qué pasa? Lo que decíamos al principio, que los pensadores y los políticos consideraron la inmigración como un signo de la decadencia española, especialmente a partir de la caída de la colonia cubana, de la pérdida de Cuba. Por tanto, las causas de la inmigración española están derivadas de cambios económicos y demográficos, la revolución de los transportes, el aumento de la velocidad de los barcos para llegar a América, desarrollo de los países de ultramar, las diferencias salariales entre lo que ganaban quedándose en España y lo que ganaban llegando a América. Pero claro, ¿por qué solo una minoría de españoles emigra si todos están sometidos a las mismas circunstancias? Pues seguimos con estas causas: protección de la agricultura española a finales del XIX y la depreciación de la peseta hasta comienzos del XX es un freno al fenómeno migratorio, por eso se retrasa hasta principios del XX, ¿no? Y esto va a afectar a provincias como León. La conjunción de factores internos y externos, como la actividad económica que se fomenta en los países receptores, como reclamo de esa inmigración, la emigración exterior más acusada en zonas con menor número de hectáreas por trabajador agrícola, que llama a inmigrantes para poder obtener rendimiento de esos terrenos, y la alfabetización. Es curioso porque lo que hacen los emigrantes que saben leer y escribir es tener una mayor facilidad de acceder a la información y de esa manera mantener las cadenas migratorias. Por eso, respondemos así a esta pregunta: ¿por qué solo una minoría de españoles emigra si todos están sometidos a las mismas circunstancias? Por sus niveles de alfabetización y por la imposibilidad material de afrontar el coste de la emigración, es decir, por el propio acceso a la información y las condiciones económicas en las que se encuentran.
que requieren de ayuda de familiares, ¿no? para poder viajar. ¿Qué pasa con León? Que León es una de las principales provincias interiores emisoras de migrantes a América. Según el boletín del Consejo Superior de la Emigración, entre 1911 y 1930 emigran un total de 54.612 leoneses. Argentina, Cuba, Brasil y México tenemos 817, que esos datos ya los tenemos corregidos, siendo algo más de 850. Y unas migraciones que se reducen drásticamente a partir de 1930. Es curioso el caso de México, y me centro en México, porque vemos que no tiene una gran cantidad de migrantes leoneses, pero León es una de las principales provincias con presencia en México. Por eso hay que hablar de la inmigración en masa leonesa, el caso de México, y vemos aquí cómo evoluciona esta migración entre el 84 y 1936. Vemos que desde 1884 hasta más o menos el año 1900 tampoco es que se produzca una gran evolución de ese movimiento migratorio, que sí que empieza a coger carrerilla a partir de esa independencia cubana hasta 1906, con 24 inmigrantes. Este periodo, entre 1884 y 1910, es el Porfiriato, en el cual se facilitó la llegada de migrantes, tanto españoles como leoneses, en unas condiciones privilegiadas. Pero vemos cómo con el comienzo de la Revolución Mexicana en 1910 ya se produce una caída que va a conocer mínimos históricos en 1916. Volverá a aumentar a partir de la instauración de los gobiernos posrevolucionarios de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, hasta alcanzar su máximo en 1921 con 80 inmigrantes que llegan. Estos datos están todos sacados del Registro Nacional de Extranjeros. Vemos también cómo va evolucionando a lo largo de los años 20, manteniéndose un poco esa dinámica hasta 1926, cuando se produce una gran caída que vuelve a aumentar, y ya a partir de 1929, con el crack, la Gran Depresión, baja hasta ser prácticamente una inmigración que no es apreciable a partir de los años 30. Vemos los inmigrantes leoneses a México según su sexo, que es predominante el varón sobre la mujer, y también los grupos de edad en los que la mayoría están en edad de trabajar. Es decir, tenemos una inmigración joven, masculina, que va por motivos laborales. En las profesiones destacan la de comerciante, empleado, ama de casa, y vemos como también hay otras como mecánicos, modistas, panaderos, propietarios, publicistas, carpinteros, es decir, profesiones relacionadas con el sector servicios o con el comercio, siendo los agricultores tampoco algo demasiado exagerado, ¿no? El alfabetismo dentro de la inmigración leonesa, vemos que el 80,43% saben leer y escribir, por lo tanto estamos ante una inmigración que tiene acceso a la información, por lo tanto puede viajar sabiendo a dónde viaja. ¿Qué pasa? A partir de 1939 el panorama cambia, más bien a partir de 1936 con el comienzo de la guerra civil, pues estas estadísticas de migrantes se reducen a su mínima expresión, comenzando el fenómeno del exilio, que existe desde el mismo año de inicio de la guerra. Con el gobierno republicano, ya ubicado en Francia a partir del 39, se constituyen dos organismos de ayuda a los refugiados. El Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, el SERE, al que representa en México el CETARE, Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles, y la Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles, la JARE. En el caso del SERE, presidido por otro leonés, Pablo Azcárate, su tarea consistió en elaborar listas de refugiados que saldrían de Francia con destino a México, bajo la coordinación de la Embajada mexicana, que tras analizar las solicitudes debería dar el visto bueno a través de su embajador, Narciso Bassos. Y estas expediciones que se hicieron desde Francia a México con españoles y organizadas por el SERE fueron principalmente tres: las de los barcos Sinaya, Ipanema y Mexic, que llegan a Veracruz entre junio y julio del 39. Y en septiembre, coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Bassols anuncia la suspensión temporal de la actividad, que cierra, ¿no? Se clausura definitivamente en 1940 tras la invasión nazi de Francia.
Por ello hacemos un estudio cuantitativo intentando comparar a los emigrantes económicos con los exiliados. Y para ello, como hemos dicho ya, nos basamos en la Ley de Migración del 26, en la cual se establece en la República el Registro Nacional de Extranjeros, ¿no? Tenían la obligación todo aquel extranjero de registrarse en este organismo. Esta ley fue aprobada por la gran cantidad de migrantes procedentes de Europa que llegaban para asentarse definitivamente allí, en Estados Unidos, por lo que buscaban controlar que los extranjeros permanecieran en el país. Todos aquellos extranjeros y mexicanos tenían que tener una tarjeta individual de población. Por lo tanto, esta ley del 26 de migración sirvió de base para elaborar lo que sería la primera Ley General de Población de México, que se aprobaría bajo el gobierno Cárdenas. Entonces, las fichas pertenecientes a leoneses en el periodo ya a partir de la Guerra Civil 36-1945, más o menos son 104, que son las que vamos a analizar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería una ficha de extranjeros, en este caso de una exiliada, con su familia de San Emiliano. En el estudio cuantitativo vemos cómo el porcentaje entre exiliados y migrantes es similar. Un 45% son migrantes económicos, no tienen nada que ver con el exilio, y el 55% ya sí que son exiliados. Pero estos exiliados son predominantes especialmente entre los años 1939 y 1941, pues en el resto de años sigue siendo la emigración económica predominante sobre el exilio político. En el sexo vemos que, a diferencia de lo que ocurría con la emigración tradicional, está más equilibrado. Exiliados hay más hombres que mujeres, inmigrantes en este caso sí que se está equilibrando también la cosa. Parece ser que por motivos de reagrupaciones ya avanzadas familiares. Entre los exiliados, también grupos de edad, vemos como la mayor parte tienen entre 30 y 54. Son jóvenes, pero vemos también mayores de 55. También una dinámica que cambia entre los migrantes. La mayor parte sí siguen estando en edad de trabajar, pero ya hay un 11% también que son mayores de 55 años. En el estudio cuantitativo vemos que sigue la dinámica de los migrantes siendo comerciantes, pero entre los exiliados también vemos otras profesiones que son más elevadas académicamente o de mayor formación profesional, como la de maestro o profesor universitario, incluso había algún ministro como Gabriel Franco. Como conclusiones, entre las conclusiones principales podemos señalar las diferencias fundamentales entre migración y exilio, pues al comparar la inmigración económica previa a 1936 y el exilio político tras la Guerra Civil Española, se revelan diferencias claras en cuanto a motivaciones. Mientras que la emigración leonesa a México estuvo impulsada por factores económicos y sociales, buscando mejores oportunidades, el exilio estuvo marcado por la persecución política y la necesidad de huir de represalias. Esto viene a demostrar cómo el contexto histórico y social determinan las razones detrás de los movimientos migratorios. También se dan perfiles sociodemográficos distintos, pues los emigrantes leoneses que llegan a México antes de la Guerra Civil tenían un perfil mayoritariamente agrícola y comercial, con habilidades centradas en el pequeño comercio, aunque hubo grandes empresarios, como Pablo Díez y su cerveza Corona. Por otro lado, los exiliados republicanos en su mayoría presentaban un nivel de formación más alto, con inclinaciones hacia la educación, la cultura o la política. Estas diferencias condicionaron su integración en la sociedad mexicana y los sectores en los que se asentaron, no siendo siempre aceptados por las colonias locales españolas. De la misma manera, se produce un impacto diferente de ambos grupos en la sociedad mexicana. Como decimos, los emigrantes anteriores a la guerra contribuyeron al desarrollo económico en sectores rurales y comerciales, ayudando a la consolidación de comunidades agrícolas en México. En cambio, los exiliados, con una formación intelectual más alta, desempeñaron sus trabajos en el ámbito cultural, educativo y político especialmente. Por último, ambos grupos hicieron uso de redes de apoyo comunitario. Los emigrantes económicos se apoyaron principalmente en redes familiares y laborales, mientras que los exiliados republicanos se beneficiaron de redes políticas, lo que les permitió mantener la cohesión comunitaria y continuar su activismo político desde el exilio. Esto pone en evidencia cómo el contexto de la migración influye en la naturaleza de las redes de apoyo utilizadas. Hasta aquí, muchas gracias por su atención.